Ok, buenas. Estoy probando el sonido. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Maravilloso. Sí, señora. Perfecto. Vamos a dejar un par de minuticos más y ya comenzamos. Pueden ir a traer una agüita, un bolígrafo para escribir. María Paula, cuéntame, ¿la cónsul va a darnos la bienvenida o...? Hola, Mónica, voy a ver si las encuentro disponibles, Ujú, alguna de las dos. dale. Una pregunta. De Dime. estas charlas, mandan pronto la grabación luego, ¿no? Sí, al final de la charla está el QR code para que se suscriban y ahí van a estar. Vamos a dejar las 3 grabaciones. La primera ya está lista. La segunda están terminando de editarla. Yo creo que antes del final de esta semana la ponemos. Y esta la semana entrante ya está lista. Ok. Y de igual forma como ustedes adjuntaron un correo para inscribirse, pues yo les voy a hacer el listado con el título de los videos y se los adjunto también para que puedan acceder al enlace. Ok, Oh, muchas gracias. súper bueno porque así no tienen que figurar. Claro que la descripción está muy, o sea, es muy descriptiva. Con el título del video pueden ver cuál es el tema que se trata en esa grabación. Perfecto. Tú me dirás, María Paula, si no comenzamos. Voy a probar, en lo que viene María Paula, voy a probar compartir la pantalla. A ver si no tenemos ningún problema.
Déjenme saber si pueden verla. Ella, ya hablé con ella, sí, sí, sí. Sí, ya hemos Sí se trabajado en puede eso. ver. Si se puede ver, ¿se pueden poner en mute, por Sí. favor? Vale, manito. Ya le puse en mute. Ok, perfecto. Mónica, ¿habría posibilidad de que nos dejes activar la opción de la cámara, por favor? Por supuesto. La cónsul va a hacer la presentación y esto, pues, dame un segundo. Y de igual forma, pues, cuando se habilite la opción, pues queremos realizar como un pantallazo de todos con las cámaras encendidas, claramente los que quieren y desean prenderla, como para tener sí, como el recuerdo de que se llevó a cabo la actividad con ustedes presentes. Espérame porque yo no sé cómo hacer esto para todos, entonces lo estoy haciendo uno por uno. Creo que ya Yo creo bueno. que ya la mayoría ya se las puse. Entonces, por favor, los que quieran aparecer, pongan la cámara y hacemos una sonrisota. Así. Eso. Nos dice cuando nos sonreímos para que no se nos congele la sonrisa. Toca, toca. Ay, ¿qué hice yo? Hola, buenas tardes para todos. Una breve bienvenida a esta tercera sesión de estas charlas tan interesantes que nos ha venido dando Mónica. Entiendo que la de hoy es sobre entrevista de trabajo. Creo que todos ustedes ya conocen a Mónica, que es CEO y presidenta de Infinity Grow y que nos ha ilustrado con todas estas informaciones tan importantes que a todos nos sirven definitivamente. Entonces, pues nada, no quiero quitarles tiempo, quiero que aprovechen estas horas con toda esta información que realmente es relevante para ustedes. Y muchas gracias, Mónica, por supuesto, siempre por apoyarnos con estas actividades. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes por dar este espacio. Realmente es muy bonito ver que la comunidad se une y que estamos trabajando todos para el bien de todos. Entonces, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio también. Sí. Así es, gracias por estar como pendiente de que nos estemos capacitando los newcomers, porque cuando uno es recién llegado, así haya venido antes, venía uno de paseo, uno no se da por enterado de muchas cosas que ya sí se tiene que dar por enterado. Entonces, muchas gracias. Bueno, entonces, no sé, ahora sí, si quieren pueden posar para la foto, que es el pantallazo. A ver. A ver, todos digan whisky. Listo, muchas gracias. ¿Y tú nos las compartes, María Paula? Sí. Chévere, chévere. Vale. Bueno, ahora sí los voy a poner sin cámara para que podamos ver la presentación todos. Espérenme un segundito. Aquí en settings. Ok, ahora parece que ya no se quita. Ok, bueno. Bueno, entonces, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta última, a este último como espacio que tenemos juntos. Por ahora, vamos a ver si más adelante hay oportunidades de hacer algunas otras cosas o de reafirmar algunos conceptos. Sin embargo, les recuerdo, ya hablamos, el primer taller que tocamos fue de dónde hacer las búsquedas, cómo enfocar esas búsquedas, dónde, en qué páginas buscar, cómo hacerlas. El segundo taller hablamos de cómo preparar las hojas de vida.
y los cover letters. Y hoy vamos a hablar de las entrevistas. Entonces, todo eso ha sido como el proceso para hacerlo. Y como recapitulando el por qué lo hacemos de esa manera, porque este proceso no es un proceso de que uno prepara la hoja de vida y luego empieza a buscar trabajo. Aquí uno empieza a buscar trabajo y luego prepara la hoja de vida y se prepara para el trabajo que está buscando. Es un poquito al revés de lo que estamos acostumbrados en nuestros países. Entonces, esa es la manera como vamos a hacerlo. ¿Qué más les puedo decir? Voy a compartir la pantalla. Déjenme saber cuando ya la podamos ver. Perfecto, entonces, sin más espera, vamos a irnos al grano. Gracias por estar aquí. A propósito, muchas de las slides están en inglés, o creo que todas, porque vamos a practicar un poquito el qué hago yo si todavía no tengo un nivel de inglés súper alto, cómo rompo esos miedos. Un poquito lo decía la cónsul, mi nombre es Mónica Hernández, yo soy empresaria, más o menos tengo 12 años de experiencia en liderazgo, haciendo muchas cosas de liderazgo, entre ellos procesos de selección. Este año 6 años dicto clases con el CCIS, este tipo de workshops, y soy ingeniera metalúrgica de profesión. Entonces, bueno, si ya estamos aquí, es decir, si ya pasamos, ya buscamos el perfil al que queremos aplicar, ya mandamos la hoja de vida, ya nos llamaron para la entrevista, eso quiere decir que ya tenemos más de la mitad del camino recorrido. Entonces, primero que todo, muy bien por haber llegado hasta acá. ¿Por qué? Porque quiere decir que pasaron todos los otros filtros, que son bastantes. ¿Se acuerdan de este circulito, el circulito que les he venido mostrando en todas las charlas? Entonces ya estamos casi a lo último. Después, aquí en esta charla de hoy vamos a hablar un poquito del feedback. Pero este es el proceso al que hemos recorrido a través de estas charlas y un proceso que yo me inventé. Yo dije, como tiene que haber alguna manera para poder explicarle a la gente de una manera más fácil cómo es que se tiene que hacer este proceso. Bueno, ya hemos pasado a través de todo esto y estamos aquí. Les voy a hablar un poquito de cuáles son los errores más comunes de los que la gente que está en reclutamiento se queja. Pero en todo, acuérdense, enfocado a las entrevistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente llega a la entrevista con muchos nervios, llegan con muy faltos de seguridad, llegan sin prepararse. Y hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo se prepara uno? Bueno, hoy les voy a hablar de todo eso. Y eso se transmite en qué es lo que cómo me estoy mostrando yo. Entonces, muchas personas se quedan enredadas, por ejemplo, en por qué se perdió el trabajo anterior. O por qué es que mi jefe en el trabajo anterior era terrible y entonces no nos entendíamos y yo lloraba todos los días. Y ese tipo de detalles salen del contexto de la entrevista. Por ejemplo, otra de las causales de las que se quejan la gente que hace entrevistas es que las personas están tan nerviosas que no muestran realmente su personalidad. Entonces, como no muestran la personalidad, es muy difícil saber cómo ponerlas en el contexto de la empresa. Entonces, eso se demuestra en un montón de cosas. Por ejemplo, que la persona no tiene un sentido de humor, no muestra su personalidad. A veces puede parecer que no está entusiasmada de estar ahí la persona. A veces puede parecer de que está aburrida, de que no tiene interés, o en el contrario, hay otras personas que para compensar esto tratan como de ganar la entrevista. ¿Y qué es ganar la entrevista? Es todo el tiempo tratar de convencer al entrevistador de ciertas cosas. Tengan en cuenta, aquí yo voy a parar un momento. Tengan en cuenta que
Cuando uno hace la entrevista, uno puede preguntar la misma cosa de diferentes maneras. Entonces, cuando uno pregunta la misma cosa en diferentes maneras y obtiene diferentes respuestas, pues es un red flag para la persona que entrevista. Entonces, ahí viene la preparación. Ahí viene el por qué es importante prepararse y por qué es importante conocerse. O sea, aquí el módulo primero que vimos del autoconocimiento, para los que no estuvieron en ese módulo, no se preocupen, véanse el video. Pero es muy, muy, muy importante el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque en la entrevista les van a preguntar todo eso que ustedes escribieron en el papelito del resumen. Entonces, van a tener que hablar hablar de ustedes. Acuérdense, esto no es, como yo les dije la semana pasada, ustedes no están presentando a, yo no sé, a Elon Musk, o ustedes no están presentando a Mónica Hernández, ustedes están presentándose ustedes. ¿Quién se conoce mejor que ustedes? Nadie, ustedes se conocen mejor que nadie. Entonces, no debería de ser algo tan complejo. Voy a regresar a la charla. En cualquier momento, si tienen preguntas, se quitan el mute y las hacen, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Si ya llegó a la entrevista, como les digo, bravísimo, porque ya quitamos un montón de presión, ya sabemos que nuestra hoja de vida hizo un impacto, que el cover letter fue muy bueno, que bueno, que ya estamos aquí. En este momento es el momento de prácticamente agarrar la oportunidad para presentar exactamente quiénes son. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Como, acuérdense, yo aquí vengo y les hablo como la reclutadora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo busco como reclutador cuando tengo a alguien al frente? Que la persona sea curiosa, que la persona haya hecho su research, ya vamos a hablar de esto, que la persona me muestre quién es y que sea consistente. A ver, para los que ya han estado conmigo en estas charlas, ¿qué quiero decir yo cuando digo que sea consistente? Que lo que haya yo escrito en el papel sea coherente con lo que estoy mencionando. Pues si lo escribí en el cover letter, que se vea de alguna manera si corresponde en la hoja, la hoja de vida. Y que cuando me hagan la entrevista sea coherente con lo que dije. Exacto, perfecto, Adriana. Es eso. Si tú lo pusiste en el cover letter, lo pusiste en el resumen y te lo preguntan y contestas otra cosa, pues no te creo. Entonces, esa es la consistencia a la que estamos buscando. Ya habíamos hablado en la clase anterior de cuáles son los keywords, cuáles son las palabras importantes, porque es importante buscar eso. Ahora, en este instante, lo que les voy a pedir es, cuando vayamos a hacer la entrevista, vamos a salir de ese contexto como de tanto detalle y nos vamos a ir un paso arriba. Yo le llamo a esto como en inglés le dicen el helicopter view, y es como mirar las cosas desde un ángulo más arriba. Entonces, ¿por qué se quejan los reclutadores de que la gente llega sin hacer su research? ¿Ustedes por qué creen? Porque no saben qué es lo que hace la empresa o qué están Exacto. buscando. Exacto, totalmente de acuerdo, Liz. Ellos llegan y no saben bien de la empresa o dicen cosas muy genéricas. Acuérdense que aquí, y esto es algo que les he repetido en las 3 charlas, o en las 2 y ahorita se los vuelvo a repetir. Hay que buscar el factor de diferenciación. ¿Por qué? Porque para este trabajo que estoy aplicando yo, están aplicando 99 otros. Entonces, ¿cómo hago yo mi factor de diferenciación? Un factor de diferenciación que es muy fácil de hacer es hacer muy bien su búsqueda. Entonces, digamos, ustedes quieren aplicar para una empresa y va a llegar un momento en la entrevista en donde les van a decir, ¿y usted por qué quiere trabajar acá? ¿Usted por qué quiere trabajar en este equipo? ¿Usted por qué escogió esta empresa?
Entonces, si fuera yo, por ejemplo, la que estoy haciendo el proceso de reclutamiento y estamos diciendo que van a trabajar en mi empresa, yo le preguntaría, why do you want to work with Infinity Growth? Y la persona, yo espero que me diga algo que sea relativo a mi empresa, ¿sí? Y algo que no sea genérico. Entonces, acuérdense que nos hemos salido de lo genérico. No vamos a tener 100 hojas de vida, perdón, no vamos a tener una hoja de vida para 100 posts. No vamos a tener una sola cover letter para enviarla a todo el mundo. Entonces, tampoco vamos a ir a una entrevista sin prepararnos para esa entrevista. Entonces, cuando les pregunten por qué quiere trabajar en esta empresa, antes de ir a la empresa, y yo esperaría que antes de poner el resumen ahí, hagan el research. Vayan al website, busquen de esa empresa qué es lo importante y contesten alguna cosa que sea diferente del 99% de las personas. Entonces, por ejemplo, si ustedes estuvieran aplicando para mi empresa Infinity Growth, una de las cosas que sería buenísima de decir sea, vea, yo fui a su website y me di cuenta que usted tiene un podcast. Y entonces en el podcast, el último podcast que usted grabó fue con una señora que vino y habló de lubricantes. ¡Wow! Súper interesante. Ya te saliste completamente de los 99 otros. ¿Por qué? Porque ustedes no se imaginan la cantidad de veces que yo escucho. Porque su compañía es una de las mejores compañías de Calgary. O sea, todo el mundo te va a decir eso. Porque ustedes tienen unos prospectos muy buenos, porque los proyectos en los que han trabajado están chéveres. Eso es demasiado genérico. Aquí queremos hacer un factor de diferenciación. ¿Cómo lo hacemos? Vamos al website, encontramos, no tienen que ser 5,000 cosas, una cosa, una, de que a ustedes les atraiga de esa empresa. Pueden ser los valores, pueden ser la misión, la visión, puede ser porque está cerca de la casa, puede ser porque el proyecto que tienen en New Brunswick, no sé, toca el medio ambiente y usted es alguien que le gusta mucho esa cosa de sostenibilidad, lo que sea, pero una cosa que sea y realmente que pues lo sientan, ¿no? No ir a decir cosas así sin sentido, pero que sea algo que ustedes se identifiquen con esa empresa. Ese factor de diferenciación, vea, los va a poner completamente aparte del resto. Entonces, es muy importante hacer el research. Es muy importante encontrar algo que ustedes quieren hacer. ¿Ok? ¿Están conmigo? Sí, señora. Súper. Ok. Bueno, aquí Sí, señora. les va una pregunta. ¿Cómo más pueden hacer? O sea, ya les di una idea. Van al website y encuentran algo. ¿Cómo más pueden hacer para hacer research de esta empresa? Diga que quieren trabajar en ADCO. ¿Cómo más hacen research de ADCO para ver si es un sitio o cuando le vayan a preguntar por qué quiere trabajar acá, ustedes tengan una respuesta? ¿Cómo más pueden hacer? ¿Cuál es otra idea que tengan? Aló, Ajá, te escuchamos. buscar en ChatGPT información ¿De la empresa? de la empresa, cómo está esa empresa en el sector, cómo está, digamos que cuántas, cómo es como empleador, o sea, cómo está calificado, averiguar sobre la posición, qué tan relevante, o en Alice también. Exacto, sí. Hay cosas que yo no les confío a los AI todavía porque ellos no pueden mirar cosas en tiempo real aún, pero por ejemplo en Alice o mirar, no sé, en Google Reviews o en mirar, alguien decía en la clase pasada LinkedIn, esa es otra manera. Entonces, todo este tipo de maneras que ustedes puedan para hacer el research de la empresa son muy, muy, muy interesantes, son muy buenas y les van a ayudar a hacer ese factor de diferenciación del que tanto hablamos. ¿Ok? Bueno, vámonos de para atrás a la presentación. Esto del body language y el eye contact, esto es muy importante. Yo les decía a ustedes la clase pasada, a ustedes se les va a olvidar muchas cosas de lo que hablamos acá.
Pero hay ciertas cosas que no se les van a olvidar. ¿Por qué? Porque los hicieron sentir algo. Entonces, los hicieron sentir alguna cosa, los hicieron sentir como, oh, esto es una buena idea o esto no me funciona, ya sé por qué esto no me está funcionando, alguna cosa. Entonces, es muy importante que practiquemos cómo hacer de este lenguaje corporal nuestro aliado. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no son, que no salen en palabras, se ven. Ya vamos a hablar de eso un momentico, quería ver así. Vamos a ver si puedo mostrarles un video. La vez pasada cuando les iba a poner un video se paró esto, pero entonces lo puse en otra hoja. Vamos a ver si se va a poder. Ok. Porque me tengo que salir aquí. Hi, I'm Vince, and this is Owen, and we're going to share with you a scene from a... ¿Pueden escuchar? Sí, podemos Ok. escuchar. Ok, ellos están hablando en inglés, hablan un poco rápido, pero lo que quiero que nos enfoquemos en mirar es lo que pasa. Y ya vamos a hablar de esto. Lo que hay. the internship. Oh, and this is the interview scene. Oh, yeah, I remember. Okay, bring it in. Interviewing for Here we go. internships at Google and a Google Hangout. We are not used to this, but here, go ahead and watch. Watch it. There's a lot riding on this. This is how people do it now, Nikki. They have their interviews on the internet. I like it. I know, child. Okay, here they are. And when I hit this, they'll be able to see us. So come on and get in here close so we can be seen in the webcam. See how small the webcam is? No, get your cheek. Nick, come here, Okay, but cheek. don't crowd me. We can see you guys. Okay, great. You got us? Hi, my name is Billy. Oh, we can hear you fine as well. Oh, great. Good. Billy McMahon. Nick Campbell. I'm Benjamin. Allison, we're going to ask you a few questions that some of our candidates find a little bit odd. Let's get No weird. judgment. Shoot. You're shrunken down to the size of nickels and dropped to the bottom of a blender. What do? You take her flat on your back Right. like You this. just lay back, Lay enjoy stiff that as a board, breeze. light as a feather, Pretend it's a fan. And let those Okay, back once this legs whip all around Good. you like this. It's like getting an MRI. Once this blender's on, it's on forever. It's on. Respectfully, I got to disagree. We sold blenders, and even the best model in the world is only going to run maybe 10 or 11 hours. So we're getting out, and when we do, we're better off for it, because whatever doesn't kill you makes you stronger. It's not so much getting out of the blender, it's what happens next. That's the question. You've got 2 nickel-sized men free in the world. Think of the possibilities. I mean, I'm top of my head and I'm just My spitballing head's here. swimming. Sunglass repair? We'd Yeah, be hell yeah, on those 'cause little you're the screws. Or maybe stick us in those submarines that they put in people's bodies to fight diseases. Okay, that's not a real thing, the submarines. No. Wait a minute. I thought we were stuck in a blender. Now we're saving lives? What? 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 Let me just recap this for you real quick. We started off in a blender. Yeah. Now we're saving lives. What? 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 Wait a minute. We were stuck in a blender. What a journey. And now we're saving lives? You What? guys led us to this. Thank you. Ok. ¿Qué pasó ahí? Yo pienso que no están como acorde con lo que le están preguntando. Ellos están en otro mundo. No contestan No lo que les contestan. preguntan. Eso es muy bueno. Adriana, Están desesperados por hablar. No importa lo que les haya preguntado, ellos quieren hablar y decir cosas. exacto. Exacto. Entonces, ¿qué le pasa a uno cuando está desesperado por hablar? No se enfoca Habla en lo que no realmente es. entrevistar, Exacto. en realidad. ¿Y por qué? Pues porque no escucha. Escuchar es muy importante. Sobre todo cuando uno está nuevo y no sabe muy bien inglés, y entonces no entiende si le están diciendo shower o flower, entonces uno dice como, ¿qué dijo? Entonces uno tiene que estar muy pendiente de escuchar, ¿ok? Muy bien. Lizni, Entre los dos se veía como si no estuvieran sincronizados. Uno se iba hacia atrás, el otro hacia adelante, se veían muy desordenados y si la presentación era entre dos, pues deberían estar un poquitico más coordinados.
Claro, se pasaban encima uno del otro. Entonces, y le pasaban encima al entrevistador. ¿Qué más? ¿Qué más vimos ahí en esa escena? Los gestos ¿Los gestos de quién? Importante. de, de los dos, de los que estaban hablando, eran exagerados y no se fijaban en los gestos de los que los estaban entrevistando. Se hubieran dado cuenta de que tenían que ir un poco más pausados porque estaban haciendo caras de sorprendidos. Claro, los perdieron. Like, what? Ah, que usted le entendió, yo no le entendí. ¿Qué es lo que están hablando? Ni idea. Muy buen apunte. Sandra. Lo mismo que decían, pero es como su lenguaje corporal hablaba más que ellos, porque se notaba sobre todo el señor de saco, no sé, como gris o algo así, que estaba ahí, estaba en otra cosa, pero que tampoco estaba a gusto ahí. Claro. Pero entonces hablemos de dónde estaban. ¿Estaban en un sitio apropiado para hacer una entrevista? No, no. Estaban en la sección de niños de una librería. Entonces, hay muchas cosas que estamos hablando que de una vez ustedes pueden ir a coger los hints. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estar cómodos, sentirse bien, estar en un área donde puedan dedicarle tiempo. Si yo ahorita estoy en mi cuarto de trabajo, donde puedo cerrar la puerta y afuera está mi hijo jugando y no estamos haciendo el disturbance. Dedicar ese tiempo lo que estamos haciendo realmente. Hola, Maika. Las posturas no son las adecuadas para una entrevista. Claro. ¿Y por qué es eso? Pues porque nunca pareciera que fuera la primera vez que tienen una entrevista virtual, no saben cómo funciona la cámara, entonces se acercan así, le gritan, bueno. Entonces, y eso mismo pasa cuando uno está cara a cara. Alguien, creo que era Sandra, hablaba de el lenguaje corporal de la persona. Entonces, cuando ustedes estén en la entrevista, es muy importante saber el lenguaje corporal de nosotros, pero es importante leer el lenguaje corporal de la persona. Entonces, si yo estoy aquí en la entrevista y como en este caso, y empiezo como a tratar de mirar, como entender qué es lo que la persona me está diciendo, bueno, yo ajusto de pronto como estoy hablando. Un tip que les voy a dar que a mí me dio alguien cuando yo empecé a estudiar, yo llegué a Canadá en Quebec, entonces empecé a estudiar francés. Bueno, yo ya venía con francés, pero yo creía que el francés de la Alianza Francesa aquí me servía y no. Entonces, cuando empecé a hacer el estudio de mi francés, alguien me decía, es que tú hablas muy rápido para cubrir que no sabes tanto o que no se te entiende tanto. Entonces, cuando uno habla rápido, no pronuncia bien. Y cuando no pronuncia bien, pues no le entienden tanto. Entonces, ese tip me ayudó a bajar la velocidad. No puede uno hablar el inglés, el francés, el otro idioma, con la misma velocidad que uno habla un idioma el cual ha hablado toda su vida. Entonces, no podemos hablar un idioma que estamos aprendiendo a esta velocidad que estamos hablando, un idioma que hemos hablado por muchos años. Entonces, él decía, es mejor que bajes la velocidad y así pronuncias mejor y así esté mal pronunciado, se te entiende mejor que si metes palabras, que cortas las palabras o metes palabras que no son. Entonces, ahí les dejo ese tip. Tratar de reducir la velocidad y pronunciar muy bien, utilizar muy bien la vocalización cuando uno está aprendiendo el idioma. ¿Qué más pasaba en el video? Alguien dijo, no contestaban las preguntas. Claro, si no contestas la pregunta, pues ya tienes una nota menos, como dicen en el jardín de niños. Camilo. Básicamente el hecho de no planear muy bien la entrevista se nota muy improvisada. Ahora bien, si vamos al contexto de esa película, que en realidad también es muy interesante, es el hecho de que personas ya mayores se enfrentan a un ciclo de entrevistas
porque ellos querían trabajar, por ejemplo, en Google y comienzan a presentarse a proyectos pues, sin descartar, ¿no? Por supuesto, eran muy juveniles. Hay que ser consecuente digamos, con la experiencia y el enfoque que uno le va a dar a esa aspiración laboral, ¿no? O sea, si yo me voy a enfocar en un tema comercial, pues es bien importante que mostrar muy proactividad a hablar. Si voy a hablar de un cargo técnico, pues me tengo que mostrar con conocimientos técnicos, etcétera, etcétera. O sea, como planear muy bien esa entrevista y adecuarse precisamente a ese entorno. Exacto. Y ahí es donde viene la preparación. Entonces, si tú sabes que vas a presentar, como tú dices, una entrevista en el área técnica y esa entrevista del área técnica requiere que tú, por el cargo, requiere que manejes muy bien ciertas cosas, no sé, programas, digamos, computacionales. El fuerte no va a ser en que tú vendas. Entonces, ahí es donde viene el autoconocimiento. ¿Ok? Entonces, no van a llegar hasta allá porque ustedes ya han hecho esa research antes de enviar la hoja de vida. Ya han seleccionado cuáles son las palabras claves, ya saben por qué quieren hacer ese trabajo, ya saben para dónde es que quieren ir, entonces ya van un poquito más enfocados. Entonces es muy importante eso. La otra cosa, y eso se los quiero dar aquí como tip, es a veces uno se equivoca leyendo el lenguaje de las personas, el lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque a nosotros, a ver, les voy a hacer una pregunta, a ver si me alcanzan a ver aquí la cámara. ¿Ustedes qué dicen si yo estoy así? Estamos en una reunión y yo estoy así. No ¿Cuál le es su interesa. percepción? No le interesa. ¿Qué más? Que está distante. Está distante. ¿Qué más? Está bloqueada. Bloqueada. Camilo. Sí, básicamente el hecho es que no, como si no tuviera interés, o sea, de que puede notarse que se cree muy sobrado o que de cierta manera no está muy a la expectativa, no está abierto a lo que le puedan decir. Todas esas cosas son muy válidas. ¿Alguien tiene una idea diferente? ¿Tiene frío? Exactamente. Y eso uno no lo sabe si uno no pregunta. Entonces les voy a contar una experiencia personal. Yo tengo una enfermedad autoinmune que hace que mis dedos pierdan circulación en ciertos momentos. La única manera para que me vuelva la sangre a los dedos, bueno, obviamente es calentarlos. Entonces, la única manera, si yo estoy en una reunión, es ponerlos debajo de las axilas, porque es la parte como más calientica. O hacerle chocolatico, o ir y meterlos en agua, alguna cosa. Pero si no tengo la posibilidad de hacer alguna cosa de esas, pues yo me los pongo debajo del saco. Y es muy interesante porque cuando yo llego a esta parte de las charlas, el 99% de la gente, la primera percepción que tiene es la persona está desconectada, está bloqueada, no quiere estar conmigo, o como dijo Camilo, sobradora, o lo que sea. Y realmente no es nada de eso, simplemente es una enfermedad. Entonces, ¿qué les deja esto de mensaje? Que a veces es mejor preguntar antes de asumir. Entonces, aquí les va otro ejemplo. Estaba yo un día haciendo entrevistas. No sé, era como un jueves, 4:30 de la tarde. Yo tenía un dolor de cabeza, así unas migrañas de esas horrorosas. Y tenía la última entrevista. Y yo no sé yo qué cara tenía. Y la persona que yo venía a entrevistar me dijo, pero si estás bien, si te sientes bien para la entrevista, porque parece que tienes la cara como que no estás bien. Y yo le dije, uy, no, ¿sabe qué es que me está abriendo tenaz la cabeza? Y me dijo, yo también sufro de migrañas, yo tengo aquí Excedrin. ¿Ya tomaste? ¿Quieres algo? Si quieres la posponemos. Guess what? Bueno, la persona demostró que tiene esa empatía para poder preguntarle a alguien qué le pasa. Entonces yo le dije, mira, te quiero dar el tiempo que te mereces porque me lo acabas de demostrar de que te lo mereces, entonces pospongámosla para mañana. Pues sí, perfecto, lo hicimos al día siguiente. Entonces hay veces que la persona de pronto, no sé, está mirando para un lado o no, está tomando solo notas y no te mira. Todas las personalidades no somos iguales.
todo el perfil comunicativo de cada persona es diferente, entonces no asuman y siempre pregunten. Entonces, una buena manera de decir es, oye, yo noto que estás cómoda, te sientes cómoda siguiendo, te sientes cómoda, hay algo que te incomoda, hay algo que tienes que podría yo ayudarte. Eso es muy diferente a asumir. ¿Por qué? Porque cuando uno asume, hablamos de que la mente es una de nuestras mejores amigas y una de nuestras peores armas también. ¿No? Lo hablamos la otra semana antes. Entonces uno se empieza a hacer la película. Uy, esta persona no quiere estar conmigo, yo estoy contestando mal, no me está entendiendo, y entonces se empieza a uno a enrollar y todo ese rollo se le puede quitar a uno si uno pregunta, ¿está todo bien? ¿Te sientes bien? Y ya la persona te dirá sí o no. Entonces, esa es una buena estrategia que les puedo dejar. Hay preguntas, Camilo. Sí, algo que me pasó a mí también es que, bueno, a mí me llamaron para ver si yo podía tener una entrevista y que si podía ser en ese mismo instante. Entonces, yo simplemente les comenté, uno, pues no estaba vestido adecuadamente para una entrevista y que estaba en un lugar que no era adecuado. El hecho, como bien tú lo decías, de poder explicar esas situaciones especiales o esas condiciones especiales, también da apertura para que el entrevistador entienda las circunstancias y de cierta manera, pues no te vaya a juzgar por las circunstancias porque de antemano estás dando a conocer esa condición especial, ¿sí? Y efectivamente, pues la entrevista fue bien especial, pero es no callarse esas cosas como bien tú lo decías ahorita, o sea, si hay alguna particularidad, no, mira, tenía una entrevista, pero no pude dejar a mi hijo con alguien en particular, tengo a mi hijo, espero no sea eso inconveniente, pero igual tienes toda mi atención, etcétera, etcétera, pero sí es bien importante manifestarlo. Muy bien y muy buen aporte, porque uno a veces llega, yo creo que yo aquí les conté en alguna de las otras clases, cuando yo llegué de Colombia hace muchos años, me invitaron a una fiesta y me dijeron, ¿se quiere sentar? Y uno llega todo penoso, todo. Y yo, no, señora, gracias, no, porque no todo le da pena en ese momento. Y, ay, no, qué pena, no, gracias, no. Y no me la volvieron a ofrecer la silla y toda la fiesta para mí. Entonces, es eso, es aprender está bien decir lo que está pasando y está bien preguntar por qué, porque la mente, como les digo, le empieza a uno a hacer y entonces así usted esté preparado, se sepa todo, si la mente le está diciendo, uy, vea, pilas, ese man no le está poniendo cuidado, ey, no le está entendiendo nada, ay, entonces empieza usted, ay, Dios mío, ay, que estoy haciendo mal, y le empieza a sudar las manos y le empieza a sudar la espalda, y entonces se empieza a incomodar, entonces ya empieza a respirar y todo en la preparación se va en ese momento. Entonces, es importante no asumir. Adriana, ¿hay alguna pregunta? No, es más un aporte con lo que con lo que estás hablando. Hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos de la Sabiduría Tolteca, que precisamente habla de un acuerdo que es no suponer. Y hay otros tres pues, que también de pronto nos pudieran ayudar en una entrevista, es no tomarnos nada personal. No empezar a hacer la escena de que si está mirando para otro lado porque no está concentrada la persona que me está entrevistando, entonces no suponer y no asumir eso. Y lo que hablabas ahorita de la coherencia, honrar la palabra, hombre, si uno escribió una cosa, pues en la entrevista, lo que decías ahorita de la coherencia y comprometerte en ese momento, si en ese momento estás en la entrevista, la mente no se puede poner a divagar con otra cosa. Entonces ese libro de pronto también nos puede ayudar mucho a prepararnos para ese tema. Es un libro muy bonito, gracias por el aporte. Yo lo tengo en español, el que quiera me escribe y se lo mando en PDF. Y es parte de eso lo que estamos diciendo. No asumamos, es fácil, a veces uno, ay, mire, esta persona tan odiosa, pero de pronto no es que sea odiosa, sino que en ese momento algo pasa. Me acabo de acordar a otra situación y a veces esto de asumir lo lleva a uno a donde no tiene que ser, porque es que nos ha enseñado cosas como a encasillar a alguien en algo. Entonces, es esta persona que se sube a un avión, la persona que está en su asiento,
está ocupando un asiento que no debe ser, entonces la persona le dice, oye, me ese es mi asiento, y bueno, hay como un traspaso de palabras y lo que sea. Y ya arrancado el vuelo, empieza ella pues como a decir, bueno, ¿qué sabe qué le pasará a esta señora? Y yo no me como la galletica, tómese la regalo. Y recibe la señora la galletica y le dice, es que voy muy nerviosa. Y la otra le dice, ¿pero por qué? No, es que yo tengo que llegar a Pereira y luego tengo que coger un bus para Envigado, no sé cómo es el cuento, porque mataron a mi hijo. Entonces imagínese, uno súper furioso y haciendo una cosa porque la señora está mal sentada y la otra lo que tiene en su cerebro es, voy a enterrar a mí. Entonces hay momentos en que tenemos que ser un poquito más, mi abuela decía, como indulgentes con la vida y con quién sabe que la persona que le está pasando. Entonces, no tomarse las cosas, no asuman y pregunten. Entonces, listo, vamos. Yo vi que alguien levantó la manita, pero ya la bajaron, entonces creo que ya vamos a seguir aquí. Ay. Ay. Listo. Entonces, ¿qué pasa en la entrevista? Para la entrevista no hay que llegar 1 hora antes, ni 40 minutos antes, ni media hora antes, sino 5 o 10 minutos máximo. ¿Por qué? Porque usted no es el único que yo tengo para entrevistar, si yo tengo una chorrera de gente y tengo todo arreglado y probablemente solo tenga un espacio en el que puedo hacer la entrevista. Entonces, si hay alguien que llega 20 minutos antes, otro llega 40 minutos antes, tengo 3 personas ahí haciéndome cola y de una u otra manera eso pasa, eso hace como una presión. Entonces, es mejor llegar máximo 10 minutos antes. Por favor, no lleguen tarde. Yo sé que a veces en Colombia, yo no sé cuánta gente en esta charla esté muy recién llegada. Lo voy a decir de todas maneras, en Colombia es muy fácil uno llegar tarde porque hay muchas excusas, que el tráfico, que se inundó, que no sé. Pero aquí esto es muy mal visto. Si no puede llegar, porque eso pasa. Estamos a -30 y el carro no me prendió. El niño, no sé, a mí me pasó muchas veces cuando mi hijo era chiquitín, íbamos en el carro y yo tenía el daycare que daba al lado de la oficina justamente por cualquier cosa, y muchas veces íbamos en el carro y alguna cosa pasaba, el chino se vomitaba, alguna vaina, entonces llega uno tarde. Entonces, ¿qué hace uno ya? Mire, estoy en una situación familiar que no me puedo salir, voy a llegar 5 minutos tarde, ¿todavía me pueden ver? Sí. Si no lo pueden ver, le dicen, vea, si llega más de 10 minutos tarde, no venga. ¿Será que me puede reschedulear? Ok. Entonces, uno poner las cartas sobre la mesa es muy importante. Sí, definitivamente no puede ir. ¿Por qué? Porque se le enfermó a alguien, porque usted mismo se enfermó, porque yo no sé, voy a tocar madera, pero se estrelló el carro, alguna cosa. Llame, cancele. Este es muy importante. Dress code according. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Vístase de acuerdo a la posición a la que aplicó. Si en Colombia uno se pone el traje de oficina para cualquier posición, aquí no es el caso. Entonces, ¿cómo se viste uno para una entrevista? Digamos que no es para una posición de oficina, sino una posición, por ejemplo, no sé, plomero, soldador, carpintero. ¿Cómo se viste para una entrevista para eso? Hola, Mica. Bueno, hay que ir acorde al tipo de trabajo que tú estás, ¿cómo se llama? Buscando. Buscando, exacto. No vestir con demasiada perfume, joyas, sino acorde al tipo de empleo que estás. Exacto. Entonces, si el trabajo no es en oficina, sino es en el field, ¿cómo se visten? Casual, informal. Casual, sí. Casual e informal son dos diferentes.
Bueno, ¿Cómo es? ¿Qué es informal? No sé. informales, pues no sé, un jean, una camisa, un suéter. Ajá, Si va de tenis, pues los tenis limpios o los zapatos sport limpios. exacto. Pues no se va uno de pantaloneta, pues ni de escotes, ni de como nada fuera pues como fuera del contexto. Si uno está en una entrevista, pues es eso, no hay que comprar ropa, la última moda, pero hombre, un blue jean, no de los modernos rotos, pues, me imagino yo. Exacto. Bueno, si van a aplicar para algún trabajo que no es oficina, que es en el field, como los que le estoy diciendo, soldador, carpintero, plomero, no sé, inspector, algún tipo de esas cosas, pues primero que todo en esos sectores siempre safety first. La seguridad es lo primero. Entonces, cualquier cosa que tenga hilos, hilachas, como tú dices, el jean roto, la cosa, pues eso es un safety hazard y no está bien. Llevarse sandalias o zapatos que no estén cerrados no es bueno. Llevar, no sé, aretes larguísimos o cosas que se enreden no es bueno. Entonces, siempre piensen del ambiente en el que van a ir. Ahora, si es oficina, normalmente las oficinas están bien con casual formal o formal casual, que es simplemente un pantalón que no sea jean, un pantalón, creo que le decimos un como de drill, o pantalón de tela, no sé cómo se dirá, y una camisita o un busito para los hombres, y las mujeres pues lo mismo puede ser. No hay necesidad de llevar corbata, esa es una pregunta que yo tengo bastante. Y no sobre todo en nosotros los colombianos, sino cuando dicto estas clases, por ejemplo, a gente de otras culturas donde es muy, muy, muy importante, por ejemplo, la primera impresión, y entonces llegan a preguntarme por ejemplo, para un trabajo de soldador, si se tienen que llevar corbata. Y pues la respuesta es no, porque pues es safety primero y segundo, no está acorde. ¿Cuál tip les puedo dar? Digamos que yo llamo y le digo, bueno, Sandra, mañana tienes la entrevista con Infinity Growth a las 10 de la mañana. ¿Puedes venir? Sí, sí puedo ir. ¿Cuál sería la pregunta después de esa que les puede poner en contexto para saber si están bien vestidos o no? ¿Quién me va a entrevistar? Bueno, esa es una buena pregunta, pero eso no te pone en el contexto del vestido. El lugar. El lugar, claro que sí. ¿Qué más? Pues preguntar de cómo debo ir, Exacto. pues directo, cómo Exacto. debo ir presentada. Exacto. Entonces, ¿cómo pregunta uno eso? Is there any dressing code that I should be aware of? Fácil, lo pregunta. Y la persona probablemente le va a decir, no, es súper casual, business casual, está bien, no problema. Paola. Sí, y cuando dicen dress to impress, ¿cuál sería? Como... Dress to impress es más como para una fiesta, así como que, o sea, todas bonitas, con las plumas, súper Ok. bonito. No, lo digo porque en una entrevista me salió eso como dress to impress y yo quedé. Wow. Sí. Eso para mí sería un red flag. Yo no iría a una entrevista donde me dijeran dress to impress. Bueno, la empresa es conocida, entonces no estaba tan preocupada, pero sí me dijeron dress to impress. No Sí, sé. no. No, ahí yo creo que en ese contexto sería como vístete con lo mejor que tengas. Pero eso es un poco en contra de la cultura canadiense, entonces es interesante. A mí jamás me ha pasado. Normalmente siempre es business casual y ya. Lo que te pueden decir, por ejemplo, una pregunta que me sale muy normalmente cuando estamos hablando de esto es, si voy a trabajar afuera en el field, ¿me voy con overall? No,
No, no se vaya con overol. Me voy con las botas de seguridad, tampoco. Con tal de que no se vaya con sandalias ni en chores, como estaba diciendo Adriana, y que vaya presentable, está bien. Ahora, vamos a volver a la presentación. Be mindful of strong sense. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir, tenga cuidado con, a veces, no sé, por ejemplo, yo he visto gente que le encantan los perfumes y se ponen perfume y el perfume a veces, por más rico que le huela a usted, de pronto a otra persona no le huele tan rico. O de pronto a otra persona, si tiene migrañas, es un detonante de una migraña. Entonces piense en que tienen que darse la mejor oportunidad posible y cómo se da la mejor oportunidad para que la persona que los esté entrevistando les dé el tiempo que ustedes se merecen. Entonces, si llega alguien con un strong scent, ya es muy difícil. Aquí no hablo pues de higiene porque pues nosotros somos muy, muy limpios. Hay culturas en las que sí tenemos que decir esto. Control wet hand. Cuando hay personas que le sudan mucho las manos. Si usted es alguien que le sudan mucho las manos, tenga en cuenta que darle la mano, yo no sé si usted lo sepa, pero aquí estoy yo para decírselo. Darle la mano a alguien que tiene la mano mojada es un poquito incómodo. Entonces, si es alguien usted que se le sudan mucho las manos, yo una vez en uno de estos talleres, alguien me dijo, a mí me pasa eso y yo lo que voy hago es me echo agua fría y me seco de una vez las manos antes de entrar y eso le ayuda. Entonces, ¿es eso o traiga un pañuelito, alguna cosa? Preguntar por las salidas de emergencia. Esto si estamos hablando de factores de diferenciación. Este es uno de sus mayores factores de diferenciación, porque el 99% de personas no tienen ni idea dónde quedan las salidas de emergencia, nunca las preguntan. Pero si ustedes están entrando a un edificio y preguntan, ya esa es una marquita diferente de los demás. Rompan el hielo, tengan algo preparado. Aquí voy a parar un momentico. Un momentico. ¿Cómo se rompe el hielo en una conversación de este tipo? Vayan pensándola en lo que... Hablando de un tema en común que no tenga que ser tan relacionado con la entrevista. Aquí la gente rompe el hielo hablando del clima. Entonces yo puedo llegar a decir, uy, es que imagínense que ganó Trump. No. No. De política, deportes y religión. Oiga, ¿y usted qué piensa que ganó Trump? Terrible eso, ¿no? ¿Y qué tal el man sea un adepto de Trump? Ya baila. Entonces, cosas que no sean sensibles, ni cosas de política, ni religión, ni nada que tenga que ver con cosas personales. ¿Usted qué piensa que ahora los niños se dicen que son niñas? No, nada de esas cosas. Entonces, hay que preparar temas que sean fáciles y que nos ayuden a romper el hielo. Habían unas preguntas antes de que empezáramos. Adriana. Y ahorita que estabas hablando de la vestimenta, en alguna de las charlas que yo asistí, hablaron de los colores, ¿cierto? Entonces, que acá la gente es ¿qué será? Negro, blanco, cafecito, pues como colores muy tierra. Muy neutros. Muy neutros. Entonces, por ejemplo, a mí particularmente me gusta mucho vestirme de colores alegres, naranja, amarillo, rojo, porque eso me da energía, porque pues pienso que no, lo hago y me gusta. Entonces, si yo voy a ir a una entrevista y yo quiero ser auténtica, pues obviamente no me voy a ir a comprar pues una camisa gris con la que me siento muerta. Y eso puede que infiera o no infiera en mi expresión, pero en el fondo terminará de demostrar que estoy incómoda. O lo mismo el labial. ¿Cierto? Entonces, las latinas normalmente nos maquillamos, nos ponemos pues un toquecito, o por poquito que sea, uno se pone un labial, por poquito que se maquille. Entonces, en estas entrevistas acá, donde uno normalmente ve que todo el mundo, o las mujeres, pues hablando en el caso específico femenino, son muy así, muy planas,
qué hacer en una entrevista. No vayas a una entrevista a mostrar lo que tú no eres. Okay. Si tú eres de vestirte ese día, te dio porque necesitabas una blusa roja y entonces hay una película que se llama Luca y el otro día la vimos con mi hijo, yo no la había visto nunca, si la pueden ver, véanla, está buenísima, es de dibujitos animados. Y hay un momento en que el niño se va a tirar así como por una rampa. Y le dice, tengo miedo. Y el amiguito le dice, eso es tú, Bruno. Dile silencio, Bruno. Así te digo, Adriana, silencio, Bruno. Que sí. Okay. Ay, pero el tipo me dijo que tenía que ser negro. Silencio, Bruno, yo quiero rojo, listo. Eso es lo que tú eres. Tú no puedes ir a mostrar algo que tú no eres. Pónganse ropa cómoda. Sí, obviamente no un short, una cosa, pero ropa que no pique, que no sé, no la camisa que tiene aquí alguna cosa y les pica porque es la única camisa que tiene roja. No. Váyanse cómodos. ¿Por qué? Porque uno ya está muy nervioso. Entonces, si no se ayuda a uno a no estar tan nervioso con este pequeño detalle, pues menos fácil le va a salir la cosa. Camilo. Sí, yo acostumbro a que la mejor forma de romper el hielo es un saludo sincero y un saludo con buena actitud. Sin embargo, nosotros como latinos estamos acostumbrados a un saludo, pronto un buen apretón de manos, una sonrisa, una actitud, pero pues desconozco muy bien este tema cultural y cómo son los canadienses con respecto a eso uno. Y dos, otro punto de romper el hielo es mirar el entorno de la oficina. Por ejemplo, si llegamos a una oficina y vemos algún cuadro en particular o que es aficionado a los caballos o una foto de la familia, entonces qué bonita familia, etcétera, etcétera. Entonces puede ser un buen punto para romper el hielo. Excelentes aportes. Te voy a contestar el primer punto. La manera más fácil de hacer conexión humana, y acuérdense que yo soy especialista en comunicación, entonces yo he estudiado comunicación porque me parece maravilloso y yo estoy firmemente convencida que nosotros no sabemos comunicarnos bien hasta que no estudiamos, ¿no? La manera más fácil de comunicar, de hacer conexión, es sonriendo. Si uno va en la calle y alguien le sonríe, uno de pronto está de malas y dice, este viejo loco no le sonrío, pero si la segunda persona le sonríe a la tercera, a la quinta, usted sonríe, porque es algo de que en el cerebro se le va y empieza a generarse melatonina y entonces empieza a hacer eso para que ustedes tengan ese deseo de sonreír. Entonces, la mejor conexión es sonrisa. Hablabas del handshake, que eso lo tengo en la presentación. Aquí el handshake es muy importante. Por favor, ya que lo nombraste, vamos a hablar de eso. A ver si yo me puedo mostrar aquí las manos. A ver si me alcanzan a ver. Ok, por favor, no vayan a dar la mano así. Ni vayan a dar la mano así, ni así, no. Si van a dar la mano se hace el engage. ¿Qué quiere decir el engage? Que va hasta el final, hasta acá. Como tú dijiste, un buen apretón de manos, la aprieta y la suelta. Ay, pero es que es mujer, no importa. Si yo como mujer le extiendo la mano a un hombre y no me da la mano, yo no lo entrevisto. Entonces, es ese tipo de cosas. El apretón de mano es la forma normal. Durante el COVID hubo mucha resistencia a eso, pero yo fui a una conferencia, recién se terminó el COVID, como una de las primeras conferencias que había después de COVID. Y esa falta de atención humana que tuvimos todos durante el COVID, ahí se rompió total y todo el mundo hacía handshake, todo el mundo. Entonces, handshake es muy importante, sonrisa. Ahora voy a tocar el segundo punto que dijiste, es súper, súper bueno. Una manera de romper el hielo, porque ustedes dicen, bueno, yo no sé mucho de deportes, entonces, ¿cómo le hablo de la Copa Stanley o no sé cuál es? Realmente yo no sé, entonces no sé. O lo que están jugando los de baloncesto o los de hockey, yo no tengo ni idea de eso, entonces, ¿para qué hablo de eso? El clima, bueno, todo el mundo habla de clima. Que la Deerfoot está con tráfico, bueno, todo el mundo habla de la Deerfoot con tráfico, entonces, ¿de qué hablo? Entonces, esa es una muy buena manera. Van entrando a la oficina y van observando y de pronto hay, no sé, fotos de proyectos, fotos de puentes, no sé, de pronto hay unas esculturas, de pronto hay, ¿qué hay? De pronto hay diplomas, de pronto hay
que esta compañía se ganó el Best Employer el año pasado, o que esta compañía tiene ISO 9005, 9001, 15, o esta compañía tiene un programa de reciclaje, o lo que sea. Alguna cosita que les llame la atención, y esa es una muy buena manera de romper el hielo, sin entrar en el ámbito político, sin entrar en ámbitos que no nos corresponden, y solamente de una manera safe, hacer el romper el hielo. ¿Ok? Entonces, vamos a volver acá a la presentación. Ya hablamos del handshake. ¿Qué está proyectando? Eso es muy importante. Yo desde el principio les dije, cuando hablábamos de las hojas de vida, yo les decía, lo único que está entre ustedes y yo, que soy la que toma la decisión, es ese papelito. Bueno, ahorita ya esa barrera se quita, ya los tengo a ustedes en persona, ya ustedes pueden mostrarme todas esas cosas maravillosas que tienen adentro. Entonces, ¿qué están proyectando? La energía, cómo llegan. Hay veces, yo no sé si ustedes han escuchado, yo creo que esto yo lo he dicho varias veces, es, llega uno y llama, o se encuentra con alguien y ¿cómo está? Bien. No, pues no parece que esté bien. Si dice que está bien, parezca bien, hable que está bien, sonría que está bien, si no, pues no diga que está bien. Entonces, proyecten la energía que es suya. Preguntar dónde sentarse. A veces, cuando hay paneles de entrevista, es muy importante porque les van a decir, dependiendo de quién está haciendo las entrevistas y quién está tomando notas, dónde se sienten. Ya hablamos del body language, del eye contact. Esta parte la vamos a pasar rapidito. Espérenme un momentico. Voy a parar acá. ¿Hay una pregunta? ¿Ahora, Maika? ¿O fue que se te quedó la manita arriba? Sí, vamos a hacer esta parte y ya, porque ya tenemos, ya pasamos la primera mitad. Ok. Entonces, ¿qué pasa en las entrevistas? En las entrevistas van a haber preguntas que son que son para hacer el assessment de la persona y preguntas que son para hacer el assessment de las capacidades técnicas. Entonces, si son preguntas de las capacidades técnicas, obviamente va a ser usted cómo maneja esto, o si usted está aplicando, digamos, para, no sé, entrar data, si usted le llega esta data, cómo la pone, o si tiene este proyecto, cómo lo maneja, son ese tipo de preguntas. Las preguntas behavioral son del comportamiento humano y esas tienen que ver con las soft skills. La charla pasada hablamos de las soft skills, de la técnica, de las hard skills. Pero, ¿qué es esto? ¿Para qué me sirve eso? Para mí como reclutador es importante, ¿por qué? Porque yo sé dónde poner a la persona. Es decir, por ejemplo, si es alguien que, aquí les voy a dar un ejemplo. Yo una vez tenía a alguien en mi equipo de trabajo y a mí, yo no soy muy buena pues con los cumpleaños y todas esas cosas, entonces yo no me acordaba de esas cosas, pero para ella era algo importante. Y entonces en una de nuestras reuniones de uno a uno me dijo, ay, pero es que nunca nadie se dice cumpleaños, sino yo le dije, bueno, ¿usted lo quiere hacer? Eso fue la mejor decisión. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante ella siempre primero estaba satisfecha y segundo, la hacía que ella tuviera como ese rol. Entonces, de ahí en adelante, uno como líder está diciendo que esta persona, por ejemplo, es alguien, no sé, gracioso. Entonces, si tengo un equipo de trabajo que es muy centrado, muy introvertido y llega alguien gracioso y dice, oiga, buenos días a todos, de pronto no los va a cambiar de la noche a la mañana, pero para mí me va a dar una manera de decir, ok, puedo confiar en esta persona para que siempre haga eso. Eso es lo que quiere uno como reclutador cuando pregunta. Uno quiere saber dónde pone a la persona. Tengo un equipo de 10, este que va a ser el 11, dónde lo pongo y cómo lo pongo. Entonces, y aquí no hay buenas preguntas ni malas respuestas tampoco. Hay mucha gente que se queda enredada en el, pero ¿cómo contesto? ¿Pero qué es lo que tengo que decir? Y realmente, ¿qué es lo que tengo que decir? A veces lo que nos importa no es toda la cháchara, sino
el cómo usted se salió de una situación, qué aprendió, cómo lo llevó, qué lo llevó a realizar, ese tipo de cosas que van más allá de eso. Entonces aquí les voy a dar un tip. Actually, vamos a mirarlo acá, lo tengo en la presentación. Por ejemplo, tipo de preguntas, y yo tengo un deck de más o menos 60 preguntas, que si lo quieren recibir me escriben y yo se los envío. Si ustedes preparan esas preguntas, van a estar preparados para cualquier entrevista. ¿Por qué? Porque tampoco hay 500 millones de preguntas que uno pueda preguntar. Son todas esas mismas preguntas, simplemente preguntadas con diferentes palabras, pero las preguntas son las mismas. Aquí vamos a hablar de dos cositas. De esta ya hablamos bastante, porque aplicaste a nuestra empresa. Y cuando hay este tipo de preguntas, la respuesta no quiero que sea, ay, porque es que imagínate que yo soy ingeniera metalúrgica, yo tengo 20 años de experiencia, yo soy una súper buena contribuidora para... No, ahí lo que quiero escuchar es, ¿por qué esta empresa? ¿Por qué mi empresa? Entonces, porque yo sé que tu empresa, lo que hablábamos antes, que es una cosa que hace el fit entre tú y yo. Y ahí sí hay otras preguntas que les puse aquí el ejemplo, que son como esta. Describe a situation where you were part of a conflict. What happened? How did you handle that? Entonces, ¿qué quiere decir esa pregunta? Esa pregunta, por ejemplo, cuando yo hago este tipo de cosas y trabajamos con los muchachos de trades, pues los de trades tienen martillos en la mano, ¿no? Entonces yo quiero saber si este le va a tirar un martillazo al otro o si se van a ir a puños, porque me ha pasado que en las entrevistas me dicen, no, pues una vez un tipo me sacó la piedra y entonces yo le fui y le di un martillazo y yo digo, uy, Dios mío. Entonces, no es tanto toda la situación, sino que ustedes sean capaces de decir cómo la manejaron, cómo se salieron y qué aprendieron. Es eso. Entonces, no se enreden tanto. Ahora, aquí siempre cuando llego a esto me dicen, pero es que yo no hablo inglés, Mónica, mi inglés es muy chiquito, entonces yo todavía no puedo decir un montón de cosas que quiero decir. Bueno, ahí está la preparación. Entonces, ¿qué puede decir si usted prepara todas estas preguntas que se acorde al puesto que usted va que está aplicando? Por ejemplo, si usted está aplicando en el área financiera y le preguntan de un conflicto, pues no vaya a escoger un conflicto que involucre alguna cosa financiera, porque entonces está jugando contra suyo. Busque un conflicto, no sé, de teamwork o que no alcanzaron a llegar a cumplir un milestone, alguna cosa diferente. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señora. Ok, entonces, ¿qué es lo que se quiere aquí? Entender dónde ponemos a la persona y si la persona va a ser capaz con ciertas cosas. Si hay mucha presión, cómo va a reaccionar la persona. Si les preguntan, como la pregunta que les tenía puesta ahí, describe to me, tell me one time, give me an example. Ahí lo que la persona quiere escuchar es una historia. Entonces no empiecen a divagar y decir, mucha gente llega así. No, pues si me llegara a pasar, yo pues hablaría con mi supervisor y ahí miraríamos cómo arreglamos la cosa. No, yo quiero que me digas tú un ejemplo. Sí, mira, en mi último trabajo estábamos Andrés y yo trabajando, y acabo de acordar de una. Estábamos haciendo este ejercicio con los muchachos del CCIS y uno de los señores trabajaba en no sé, en el Safeway o en el Subway, una vaina de esas. Y estaba metiendo saben que ustedes saben que tienen esos congeladores grandísimos y él estaba metiendo ahí las verduras y le cerraron la puerta del congelador. Y yo decía, ay, este señor se va a congelar ahí. ¿Y qué pasó? Claro, es cuando usted cuenta una historia, la persona conecta más fácil. Entonces, si les están pidiendo, describe to me, give me one example, tell me one time, todas esas es indicación de que quieren una historia, pero una historia suya, no de alguien más, no hipotética, algo que pasó. Entonces, es muy bueno prepararse contando historias. Alexandra.
Sí, Moni, tengo una pregunta y es referente como más bien a los diferentes tipos de entrevista o llamadas que te pueden hacer cuando estás en un proceso. ¿Cuál es la diferencia entre el pre-screening call y ya cuando pasas a una entrevista con Human Resources o ya con el team, el manager team que está haciendo la contratación? Porque creo que van en ese orden, ¿no? El pre-screening call primero, después la de Human Resources y después la del hiring team. Quisiera saber cuál es el objetivo, cuáles son que buscan los reclutadores en ese tipo de entrevistas específicamente. Muy buena pregunta. El pre-screening call es una llamada, normalmente es en el teléfono, no dura más de 15 minutos. Y ahí lo que la persona quiere saber es tu real interés en el cargo y si entiendes a qué aplicaste. ¿Por qué? Porque hay, como les digo, hay personas que envían 100 resúmenes y no saben ni por qué aplican. Entonces, ¿cuál es el factor de diferenciación ahí? Saber que ustedes enviaron ese resumen a esa. Ay, pero Mónica, yo apliqué como hacen. Bueno, ponga una hojita Excel, en tal día, en tal empresa apliqué, en tal día, y de esa no me han llamado, de esa no me han llamado. Y cuando lo llamen, le dice, perdón, ¿de dónde es que me llama? Porque normalmente la gente, good afternoon, my name is Mónica Hernández, I'm calling for Infinity Growth. Y se está como, espere. Entonces ahí es bueno preguntarle, ¿de dónde es que me está llamando? Y ya ustedes tienen en la mente, ok, bien, si yo esa apliqué, más o menos, era para un tal cargo, y ya saben qué es. A veces en el pre-screening call preguntan el salario, y de ahí es donde viene súper importante la preparación que hayan hecho con lo que les mostré en la primera charla, de buscar cuáles son los wages y cuáles son los por provincia, por ciudad y por trabajo. Entonces, a veces piden eso y a veces también quieren saber tu disponibilidad. Entonces te dicen, ¿cuándo estarías disponible? ¿Por qué? Porque necesitan la persona en 3 semanas. Y si tú tienes que dar 4 semanas de preaviso en el otro, pues ya no entras. Entonces, ese es el pre-screening. Quieren saber cómo para ver si sí. Según el segundo tipo de entrevista puede que sea el último o puede que sea el segundo y normalmente es cara a cara con una persona. Puede que sea el de recursos humanos o puede que sea alguien que no va a ser el líder tuyo o tu manager, pero del equipo de trabajo del manager. En ese tipo de entrevista lo que quieren ya empezar a saber la suitability, tus soft skills. Aquí muchas veces no hacen, en Colombia, una vez cuando yo estaba haciendo el proceso de selección me hicieron como 10 test de esos de psicoanálisis y vainas de esas. Aquí a ese nivel no se llega sino hasta después. Y la tercera entrevista o la entrevista ya cuando vayas a hablar con la persona que va a ser tu líder, esa entrevista puede que sea en ese mismo día y lo que hacen es decir, bueno, esto es lo que estamos trabajando y ellos lo que quieren saber es, todo lo que has dicho en tu cover letter, en tu resumen, en las otras entrevistas, ¿es consistente con lo que necesitamos o no? Entonces te doy un ejemplo. Quisieran tener a alguien para que haga data collection, que coleccione datos para algún proyecto. Si tú ya lo has hecho, quieren escuchar que tú ya lo hayas hecho, quieren saber cuál es tu personalidad, quieren saber si estás de acuerdo con las tasks que tienes que hacer, si entiendes qué es lo que tienes que hacer, pero ya es directamente con la persona que vas a trabajar. Entonces, esos son como los tipos de entrevista. Depende de la empresa, porque hay empresas que no hacen nada de eso y van solamente hasta la última que les describí. El manager. Vayas, por ejemplo, en mi empresa yo hago los procesos de selección. ¿Por qué? Porque yo quiero saber con quién voy a trabajar. Entonces, eso es algo que yo no he dejado para que alguien lo maneje por mí. ¿Por qué? Porque eso es algo que yo estoy muy envuelta. Eh, entonces, ese es el tipo de cosas que dependiendo las empresas van a tener diferentes maneras. Hay gente que me dice, yo tengo temor de cuando me hablan por teléfono. Yo es que no le entiendo a la gente. Y por allá si es, yo no sé, de Bangladesh o eso que hablan tan rápido, sí que peor.
Entonces, ahí, ¿cuál es la recomendación? Practiquen. Escuchen diferentes acentos, escuchen diferentes personas que hablan de diferente manera, de diferente lado del mundo, para que el oído se empiece a acostumbrar a los acentos, porque si hay acentos, anoche yo tuve una llamada con alguien de Kazajstán y hablaba tan rápido, y yo estoy acostumbrada a trabajar con mucha gente inmigrante, pero dependiendo de dónde vengan en las diferentes regiones, a veces es mucho más complicado. Entonces, acostúmbrense a escuchar otros acentos para poder acostumbrar el oído. Verónica, tienes una pregunta. Una pregunta, aquí en Colombia pues ya no está lo del preaviso y me llama pues la atención que lo mencionas, porque a veces pues uno aplica un trabajo y siempre está igual en la búsqueda de mejorar. Entonces, digamos, en todas las empresas aplica el preaviso porque pues uno a veces cuando empieza a buscar también manda muchas ofertas y puede pasar de que, ay, en esta también tengo, digamos, 2 procesos o algo y alguno es mejor que el otro o uno toma uno y luego quiere cambiar, entonces no sé, pues sí me llamó la atención que tocaste el tema. Depende del contrato laboral que tengas. En tu contrato laboral te van a decir cuánto preaviso tienes que dar. Normalmente va con la responsabilidad que tengas y el tipo de contrato que tengas también. Entonces, depende de varias cosas, pero tu contrato te lo tiene que decir. Pero no vas a saber eso hasta que llegues a hacer el engagement. Después de la entrevista y todo, Sí. Por lo que a veces pues uno aquí en Colombia aplica varias ofertas y pues allá también uno aplicaría y a veces toma una oferta y de pronto lo llamaron luego a otra y uno, ay, esta es como mejor y eso, entonces, aunque bueno, pues empezando, no sé si es mejor quedarse en el primer trabajo que le den a uno y esperar o... Eso es algo que depende mucho de tu situación, depende de lo que tú quieras y a dónde quieras apuntar. Entonces, el preaviso es algo que realmente no se habla hasta que uno firme, pero hasta que no firmes no tienes ninguna obligación. Entonces, así tú ya hayas pasado y verbalmente hayas dicho, sí, Verónica, me encantó la oferta, me voy contigo, pero mañana me llamó Sandra y me dijo, tienes esta otra y me pareció mejor, pues haces el decline de la otra y ya. Ok, vale, muchas gracias. Ahora, Maika. Estás en mute. No se le puede quitar. Bueno, en lo que ella resuelve con el micrófono, también nos puedes escribir en el chat si quieres. Vamos a regresar a la presentación y seguimos avanzando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que ya les dije, ser ustedes mismos. No se memoricen cosas. Ojo, práctica no significa memorizar. Práctica es practicar. Ahorita les digo cómo practicamos. Ya hablamos de cómo vestirse, de estar apropiados. No sepa en dónde está aplicando. Ya hablamos de la research que se tiene que hacer. Follow up after the interview, eso se acostumbra aquí. Y si ustedes lo hacen, ese es un factor de diferenciación muy grande es mandar una notica de muchísimas gracias por su tiempo. Y no tiene que ser algo súper complejo. Simplemente algo diciendo, oiga, me encantó verlos, me gustó mucho, no sé, conocer a su equipo o hablar de la oportunidad de trabajar con ustedes, no sé qué. Ahorita me siento inclusive más motivada para ser parte de este trabajo. Dígame cuándo podemos saber alguna cosa más y ya. Entonces, algo muy sencillito que nos va a decir, bueno, qué es lo que hay. Aquí voy a parar un segundo y vamos a hablar de cómo practicar. En mi época, no hace muchos años, yo practicaba enfrente del espejo. Pero ya no, ¿por qué? Porque tenemos esto, tenemos las videollamadas, tenemos el celular, tenemos la tableta, tenemos, bueno,
Entonces, ¿cómo hace uno para practicar? Uno coge todas esas preguntas, por ejemplo, que les dije que yo tenía, y uno las responde. Ok, ¿qué diría yo si me preguntaran? Dígame una vez en donde uno de sus compañeros de trabajo lo sacó de quicio. Ok, ¿cuál sería? ¿Qué diría yo? ¿Y qué aprendí? Ok, ya, escribo. Dígame una vez que tuvo un problema con un supervisor. Dígame una vez que tuvo un problema para manejar su tiempo. Dígame todas esas cosas. Uno escribe. Bueno, ya tengo las respuestas. Ahora, como ya sé cuál es el frame, empiezo a practicar. ¿Cómo practico? Pongo el celular en recording, me hago una meeting aquí en el Google Meet o en el Zoom o en lo que usted quiera, o en el celular, y se graba. Y luego se mira el recording. ¿Por qué? A ver, aquí les voy a preguntar. Todos los deportistas, todos los coaches de cualquier deporte siempre graban los deportistas y después lo miran. ¿Por qué? No te escucho. Uno puede ver Para mejorar. Para mejorar. ¿Por qué? ¿Mejorar Para qué? ver, Porque deben puede evaluar sus iniciar. fortalezas, evalúan en lo cual se equivocaron y también se evalúa en la parte de deportes en qué fue que las fortalezas de nuestro competidor para nosotros mejorar y superarlas. Exacto. Pero aquí no están viendo el competidor, están viendo ustedes. Pero- Entonces, por ejemplo, Adriana. Sí, uno utiliza muchas veces muchas muletillas hablando que uno no sabe y apenas uno se escucha. Dios mío. Exacto. Sí. Entonces es muy importante uno saber dónde puede mejorar. Ahora, Maika, ¿tienes preguntas? En cuanto al... Sería tomar en consideración en qué puesto está la persona adecuada para colocarlo. Sería la pregunta anterior. ¿En qué puesto está la posición de qué? ¿En qué puesto estarían evaluando a la persona para colocarlo? Claro, claro. Sí, tienes que ir adecuado al puesto. Sí, ya. Ujú. Entonces, bueno, volviendo a esto de que estamos hablando, ¿por qué los coaches graban? Pues para eso, para ver dónde mejoran. Por ejemplo, si es salto largo, tiene que estirar los pies, pero subir la punta del pie, bajar el talón, no sé, el hombro tiene que estar así. Yo practiqué patinaje artístico con la Liga Cundinamarca muchos años y entonces nos decían las orejas tienen que estar alineadas con los hombros, alineadas con la cadera. Y cuando uno miraba los videos, realmente sí, estaba todo choneto el cuerpo y por eso no nos salían los saltos o los giros. Bueno, todas esas cosas. Entonces, ¿cómo sirve esto aquí con la entrevista? Uno primero se da cuenta de qué está diciendo mal, por ejemplo, de qué está pronunciando. A veces uno cree que está diciendo shower y suena como flower. Entonces uno dice como, uy, sí, tengo que trabajar en la S. Pero además de eso, cuando su cerebro registra y lo ve a usted en la pantalla hablando en el otro idioma, el cerebro dice, ah, mira, es que también podemos en inglés, mucho más fácil. Y el cerebro se va acostumbrando a que ustedes hablan en otro idioma. Ese es un tip buenísimo. Por favor, entonces, contesten las preguntas, grábense, vean el video. Obviamente, si ustedes están con una familia, tienen su esposo, su hermana, su primo, lo que sea, y les puede ellos preguntar, pues van a tener un feedback de otra persona también. Pero el grabarse es súper importante porque le da dos mensajes al cerebro. Primero, sí puedo hablar en otro idioma y segundo, ¿dónde puedo mejorar mi pronunciación? ¿Qué puedo decir mejor? Las muletillas, ¿dónde estoy patinando? Uy, no, yo le di la vuelta así todo el mundo para volver a llegar acá, mejor eso lo puedo hacer más concreto. O yo había pensado en un tal incidente, pero se me vino a la mente el otro y entonces empecé a darle vueltas al asunto. Entonces, esto toma mucha importancia, sobre todo si ustedes no son completamente bilingües, si están aprendiendo el idioma, de que no hagan complicadas las respuestas. Yo creo que les decía esto la semana pasada o la semana de antes.
donde yo les decía, en el español uno llega y le dice, ay, Sandra, es que imagínate si tú pudieras hacerme el favor de, si te quisieras, si pudieras, hacerme el favor de regalarme una tacita de azúcar. En inglés es mucho más al grano. Can I get some sugar? Y ya. Entonces a veces uno complica la cosa y cuando uno no sabe el idioma, complicarla no es en el beneficio de uno. Entonces simplifiquen las respuestas. Simplifique. Les están preguntando de esto. Responda esto. No le están preguntando de más otras cosas, entonces obvie esos detalles. Ojo, si les están diciendo o indicaciones de que quieren una historia, es una historia lo que tenemos que preparar. Vamos a ver porque ya estamos a media horita y yo quiero que tengamos tiempo para preguntas. Ok. ¿Qué pasa cuando, listo, me dieron el trabajo, me dieron la oferta de trabajo, ya la firmé? Por favor, léanse eso muy bien, porque ustedes no tienen ni idea de la gente que llega a mí llorando, diciendo que ellos nunca pensaron que les tocaba ir 3 sábados del mes y resulta que sí, porque en el contrato se los pusieron. O que ellos creían que iban a recibir $21 a la hora, sí, pero con las taxes y todo lo que toca pagar, le llegan 15. Entonces, por favor, lean muy bien esos contratos antes de firmar. Cuando ya lo firmen y llegan, una de las primeras mejores cosas que hay que hacer es observar. Observar qué es lo que hacen el resto de las personas, observar cómo es la cultura laboral. Yo una vez tuve un jefe que me decía, el smell of a place, y hay un video actual en YouTube de eso, y habla de que uno puede sentir como el ambiente laboral simplemente visitando un sitio, entonces un sitio de trabajo. Lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los viernes? A veces en las oficinas van en jeans o hacen voluntariados o el viernes salen más temprano, lo que sea. Entonces, ¿cuál es la cultura laboral? Empezar a preguntar. Es mejor preguntar que hacer perder tiempo o hacer perder, no sé, alguna cosa, poner mal alguna cosa. Entonces, si ya está en el momento de trabajar, el mejor advice que les doy es observen y pregunten. Eso es mejor tener a alguien que pregunta mucho a alguien que mete la pata cada rato. Entonces, es muy importante eso. Aquí ya estamos pasadas las 6:30, me quedan media hora. Vamos a hacer una cosita. Este es el feedback form. Entonces, les voy a pedir que por favor escaneen ese código, puede ser con su celular, y ahorita pongo este link en el chat. Como ya hoy es la última clase, ya terminamos con estas series. Esto es algo que realmente yo es lo único que les pido por mi tiempo, es que sepamos qué podemos mejorar. Entonces ya les voy a poner el link en el chat. Pero si tienen un celular y quieren escanear el QR code, lo pueden hacer. Aparte de eso, los videos los vamos a poner en el canal de YouTube. Como les dijo María Paula, yo no tengo sus emails. Si ustedes quieren entrar en contacto conmigo, envíenme su email. Pero aquí en este canal, que es donde posteamos nuestro podcast, ahí vamos a poner todos los videos. El primero ya está ahí puesto. Ahorita ya les pongo el link para que lo vayan y lo miren. El segundo se va a postear antes de que esta semana termine y el tercero, que es el día de hoy, va a ser la semana de arriba. Entonces, yo creo que aquí ya vamos a parar esto y vamos a empezar a preguntas porque yo creo que es bueno dar un montón de tiempo para preguntas y siempre tenemos 20 minutos, entonces aprovechémoslos. ¿Dónde podemos acceder a los videos? Ya les mostré, Camilo. Déjame
¿Sería posible recibir las preguntas de la entrevista por medio del correo? Sí, pero como les dije, yo no tengo el correo de ustedes porque ustedes se inscribieron con el consulado. Si ustedes quieren recibirlo, me tienen que escribir un email para yo poder enviárselo. Ya le pongo el email aquí. Y ya les voy a poner el QR code, el link para hacer el feedback. Les toma 2 minutos, literal. Bueno, en lo que llenan ese formularito chiquititico, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? Y puede ser de cualquiera de los temas que ya hemos tocado, porque esta es la última vez que nos vemos. Uy, no hay preguntas, qué maravilla. Sí, Ya no, yo están tengo listos una, para irse a yo taller, tengo una, listos, yo ya están tengo una. listos. Yo tengo una pregunta. Ahorita hablabas de que es mejor tener una persona que pregunte mucho a que luego meta la pata. Entonces, eh, es bien visto cuando yo estoy en esa entrevista final, que ya se supone que hay varios candidatos también que van a ser entrevistados, ¿hasta qué punto es bueno mostrar mucho interés? Bueno, en esta empresa se trabaja los sábados o en esta empresa acostumbran mucho a hacer reuniones en la tarde, o sea, o justificarse uno antes. Ejemplo, tengo un niño que no tengo quien me lo cuide los sábados, quisiera saber si acá es necesario trabajar los sábados para organizarme. Pues, ¿cómo manejar eso? Porque tampoco que vean, no, pues esta está buscando trabajo y no quiere trabajar los sábados. Pues lo digo porque en Colombia uno tiende a suponer también, entonces, Me hiciste acordar de un punto que no tocamos. Y es muy bueno que lo tocaste, Adriana. Ya te voy a contestar, lo anoté para que no se me olvide. Pero antes de contestarte, voy a decirles algo que se me olvidó. Cuando ustedes estén en la entrevista, normalmente les van a preguntar, ¿tienen preguntas para mí? Do you have questions for me? Y siempre, siempre, siempre tienen que tener preguntas. ¿Y qué pregunto? ¿Que cuánto me va a pagar? No, no pregunte que cuánto le van a pagar, ni cuántas vacaciones, ni cuánta pensión le van, nada de eso. Tienen que ser preguntas inteligentes para que salga el 99% de la gente. Ese se va a hacer su factor de diferenciación. ¿Qué es una pregunta inteligente? Una pregunta inteligente es algo que a mí me diga, uy, esta persona es la que quiere trabajar conmigo. ¿Cómo yo sé si esta persona quiere trabajar conmigo? Pues si sabe de la empresa, si fue al website, como les dije, y tiene una cosita que estamos hablando de que hay compatibilidad. Les voy a dar una historia aquí. Un día estaba yo haciendo un proceso de selección y yo no había encontrado un candidato que fuera ok para lo que necesitaba. Llega la última que estaba entrevistando personas. Y cuando estuvo muy buena la entrevista y al final cuando yo le dije, bueno, ¿tienes preguntas para mí? Me dijo, sí, se lo voy a decir en inglés para que no me toque traducir. If you were to hire me, what problem can I help you solve? De nuevo, if you were to hire me, what problem can I help you solve? Si me fueras a contratar, ¿qué problema te podría ayudar a solucionar? ¿Qué digo yo? Oiga, esta persona está más que ready. Esta es de las mías, venga, la contraté. Y es más, todavía trabajamos juntos, aunque ella está trabajando en otra empresa. Entonces, ese tipo de cosas ese es el factor de diferenciación. La gente va a venir a preguntar cosas que no me dicen a mí que ya están listas para agarrar ese trabajo. Ahora voy a hacer el addressing de la pregunta de Adrián. Cosas como, por ejemplo, el sábado. No, pero tú puedes preguntar cuando te digan, ¿tienes preguntas para mí? Sí, ¿podrías hablarme de cuál es el schedule laboral? Fácil. Y ya no tienes que entrar entre más detalles. Entonces, ese es, espérame, yo aquí vi que había. ¿Qué tan difícil está actualmente conseguir? Bueno, difícil o fácil siempre ha sido. Yo tengo en Canadá 20 años y he estado en muchas provincias. Y esto les voy a decir, realmente yo creo que la situación, uno maneja la situación, ¿cómo? Haciendo lo que están haciendo.
En vez de estar en cine, en vez de estar quién sabe dónde, están aquí haciendo un curso para saber cómo hacerlo. Entonces, preparándose, siguiendo todos los pasos que alguien les está diciendo que sigan, dando lo mejor de sí, teniendo actitud. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que uno contrata solo por actitud, porque llegan y eso lo pasa uno muy bueno en la entrevista. Y es por eso que uno ni siquiera, ¿por qué? Porque uno puede enseñar cualquier cosa técnica, pero uno no puede enseñarle a una persona a sonreír, por ejemplo. Uno le puede decir, oiga, Sandra, sonría más, ¿no? Pero uno sí le puede decir, Sandra, venga, le enseño cómo meter las facturas. Es diferente. Entonces, actitud ante todo. ¿En qué formato se debe enviar el CV? El CV hablamos la semana pasada. Todo eso está en la grabación que se va a poner. Depende en qué te lo están pidiendo. Un consejo cuando se tiene una entrevista grupal. Uf, esa está buenísima. Paola, ¿qué quieres decir? Una entrevista grupal donde hay varias entrevistadores o entrevistados. Las dos, responde las dos. Sí, pues en mi caso va a ser cuando vamos a estar los entrevistados al mismo tiempo. Ok, ahí yo hice una vez ese experimento, ¿no? Y estábamos contratando para un cargo necesitábamos un ingeniero de integridad. Y traje a 3 personas y les hicimos una entrevista donde tenían el objetivo era mirar qué tan colaborativos eran. Entonces, tienes que saber a qué estás aplicando. Una de las cosas más importantes es cómo tú muestras lo que vimos, cómo tú no muestras lo que vimos en el video. Por ejemplo, la persona no ha terminado de hablar y el otro le salta encima. O la persona le roba la palabra. O la persona, pues, siempre dejando que la persona termine. Lo que sí puedes hacer es decir, mira, like, building up on what she said, continuando con lo que ella dijo, yo creo, o sí, mira, yo estoy de acuerdo con lo que Mónica dijo, porque me ha pasado esto y esto, o sí, mira, yo lo he hecho también de esta manera, no sé si alguno de ustedes lo ha hecho. Entonces, primero que todo, dejando que cada uno tenga su turno, a mí me gusta mucho ver que la gente pregunte. Sí, por ejemplo, si lanzo una pregunta y si la misma persona es la que pregunta primero, bueno, eso muestra que la persona está lista, está ready para ir, sin atropellar a los otros, obviamente. En esa entrevista grupal, uno de los muchachos le dijo al otro, pues yo lo haría así, pero ¿tú qué opinas? Y le preguntó él mismo al otro. Entonces eso muestra que él está dispuesto a escuchar otros puntos de vista. Entonces, simplemente es respetar que los otros hablen, dar tu opinión. Y si es la misma pregunta para todos y ya dijeron todo lo que tenían que decir y ya no tienes más que decir, no, yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, mira, este es mi otro punto de vista. Y siempre tener algo para adicionar. Una pregunta que les voy a dejar o un tip que les voy a dejar es siempre, 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 cuando les digan, ¿tiene preguntas para mí? Pueden preguntar lo que quieran, pero una de las preguntas que tienen que preguntar siempre es, ¿cuál es el siguiente paso en el proceso? What is the next step in the process? ¿Por qué? Porque esa pregunta, si usted fue alguien que me dijo en su cover letter y en su resumen que usted es attention to detail, si en la entrevista usted me dijo que era attention to detail y usted me pregunta esa pregunta, yo le creo que usted tiene attention to detail. Si usted me dijo que era organizado en el resumen y en la entrevista me dijo que era organizado y me pregunta eso, le creo que es organizado. ¿Por qué? Porque está mostrándome que usted quiere saber qué va a pasar. Y también para ustedes es muy importante. Acuérdense que les dije, pónganlas si eso fue 100 o 300 o las que sean ofertas en una hoja de Excel y en esta compañía apliqué tal fecha, de esta me llamaron, de todas estas no me llamaron, de esta sí me llamaron, de esta. Bueno, ahí sepan cuándo les dijeron. ¿Por qué? Porque normalmente uno dice, bueno, mira, es que el proceso de selección vamos a hacer 3 otras entrevistas y más o menos queremos contratar de aquí a un mes. Ya eso les da una idea que si de aquí a un mes ustedes no han escuchado, pudieran hacer un follow-up. O en ese mismo momento, ustedes están abriendo la puerta para decir, digamos,
Ustedes preguntan, what's the next step in the process? Y le dicen, we're gonna have a decision by next week. Entonces usted puede preguntar, so is it possible that I can email you back just to see if I was successful? Entonces le abre la puerta un poquito. Ese es un factor de diferenciación, porque el 99% de personas, aunque yo se los digo a todos, el 99% llegan y no preguntan eso. Entonces, bueno, muchas gracias, hasta luego y se van. Y uno dice, bueno, esta persona me dijo que era organizada, que le gustaba hacer calendarios, que todo eso, y no tiene ni idea qué va a pasar aquí. Entonces yo no le creo. Entonces, esa es parte de ser consecuente. Adriana. Una pregunta, ¿es bueno cuando uno termina la entrevista o antes, no sé en qué momento, preguntar si hay muchos candidatos para ese puesto o cuando terminas preguntar cómo me fue la entrevista comparado con otras personas o no, definitivamente no pregunte nada de eso? Porque no está en tu control, no está en lo que tú controlas. Como otra persona responde, no está en lo que tú controlas. Entonces, ¿para qué te metes vainas en la cabeza? Si hay 50 más, vas a empezar a mierda y entonces seguramente son 50 que hablan mejor inglés y para que no te mortifiques. Tú da lo mejor de ti, punto. Si eso no salió, es porque ahí no era, punto. Y ya ustedes se quitan ese peso de encima. Cuando uno está buscando trabajo, son tantos pesos que uno se pone y uno de los pesos fácil de quitarse es, yo estoy consciente que di todo lo mejor de mí, porque me aguanté a Mónica 6 horas, 2 horas la primera clase, 2 horas la segunda clase, 2 horas la tercera. Después de eso me hice todas las preguntas que ella dijo, después de eso hice 40 diferentes resúmenes, después de eso apliqué 40 diferentes veces, después de eso me senté, hice todo lo mejor de mí. Si usted tiene esa tranquilidad, no puede controlar el resto. Es como el clima. Si neva, pues no controlamos. Entonces, quítense, eso le ayuda a uno a quitarse ese peso de encima. Disney. Bueno, eso sí, pero no puedo preguntar de pronto qué podría yo mejorar en una entrevista. Eso lo preguntas cuando haces el follow-up. Ok. Sí, esa es buena pregunta. Por ejemplo, si tú me dices, Mónica, yo te puedo, ¿cuál es what's the next step in the process? Y yo te digo, el next step in the process es para la semana entrante, vamos a saber. Y tú me dices, can I contact you? ¿Te puedo contactar? Y yo te digo, no, solamente vamos a contactar al que se lo gane. Pues no está en tu control. Pero si ya no te llamaron, ya supiste que no eras tú sí puedes enviar un email y decir, para mi proceso personal de crecimiento, yo quisiera saber si hay algo que yo puedo mejorar. Yo una vez hice eso en una entrevista que hice en Cambridge hace muchos años y fue un panel de entrevista. Y la muchacha me dijo, tú estuviste muy bien, solamente que la persona que necesitábamos estaba localizada en el mundo. Ya, entonces tú dices, bueno, no soy yo. Entonces, esa es otra manera de como reconfirmarse aún. Alexandra. Pues mi pregunta va un poco alineada con lo que te preguntó Lisney. ¿Existe alguna herramienta para que tú te des cuenta qué es lo que de pronto uno está haciendo mal, ya sea en enviando un cover letter, el resumen, o sea, como algo que te pueda dar como una mayor indicios o un mayor, no sé, que te des cuenta de qué es lo que estás haciendo mal en el proceso, porque uno está como muy solo a veces en este proceso, ¿ves? O sea, buscar un trabajo de tiempo completo es un trabajo de tiempo completo. Entonces, claro, estás como muy solo a veces en la misma rutina, siguiendo los mismos procesos, haciendo la misma tarea. ¿Qué herramientas nos puedes dar tú para que nosotros podamos de pronto hacerlo de otra manera, darnos cuenta que estamos haciendo mal? Bueno, lo primero y que ya se los dije es revisar el material. O sea, qué estoy haciendo mal y hacerse un examen, como les decía yo en la primera charla. Háganse un examen de conciencia, qué estoy haciendo mal. De pronto es que yo estoy aplicando para un trabajo, no sé, de ventas y lo que quiero hacer es otra administración. Realmente, entonces, ¿para qué le gasto la tiempo? Es muy chistoso porque yo hago
a veces tengo personas que vienen y me dicen este tipo de cosas, ¿no? Y entonces empecé a trabajar con una persona de esas y me dice, llegamos a la conclusión que él no quería un trabajo, él lo que quería era emprender. Entonces, es ese primer paso, el de autoconocimiento, del que hablamos ya hace 2 o 3 semanas, es muy importante. Es muy importante saber exactamente a dónde es que están queriendo ir, por qué están queriendo ir ahí y si eso es lo que les va a hacer. Segundo, no hay una herramienta porque es que no se puede hacer una herramienta para que fitee todo y todo el tipo de personalidades y todo el array de, no sé, de carreras que hay. Lo que sí les digo es que encuentren coaches, encuentren gente que los ayude a decirle eso. Por ejemplo, envíame tu hoja de vida, yo la reviso y si está mal, yo te digo cómo la mejores, cómo está tu LinkedIn, ya miraste esto, ya sabes de esta oportunidad. Entonces, por ejemplo, ese es otro tipo de cosas que es muy importante asistir. No se sientan solos, porque ahorita hay todo este tipo de cosas que cuando, por ejemplo, yo llegué no había nada de esto. Hace 20 años, imagínense, teníamos el celular de tapita. Entonces, eh, hay muchas oportunidades. Si hay mucho apetito para algo así, yo he estado pensando en hacer como un grupo de apoyo, ya sea en WhatsApp o en alguna de esas plataformas con material. Entonces, por ejemplo, ahí podemos poner material. Si hay interés suficiente que la gente se comprometa, podemos hacer algo así. Y a mí me gusta mucho que haya este tipo no sé, de iniciativas, porque hay cosas que uno tiene y que ya las tengo yo acá, simplemente es ponerlas en algún lado para que alguien las agarre. Entonces, si hay interés, si eso es algo que quieren, avísenme, ya les dejé ahí mi email y podríamos pensar en hacer algo de esa manera. Sería una manera fácil de poder pasar información y ustedes se la pasan a otros porque hay otra gente que después va a estar en la posición, ustedes ya van a estar trabajando y va a haber otros que van a venir y están en su posición. Entonces la idea es seguir extendiendo la escalera, ¿no? En inglés dicen extend the ladder. Me gustaría saber si ofreces más capacitaciones. Sí, yo le decía el otro día al grupo que estuvo con Maggie en la librería Ana de Drey, yo hago esto no porque me toque o sino porque me gusta apoyar la gente y me gusta ver que la gente esté utilizando y subiendo. Realmente me hace muy feliz ver la gente que pueda estar bien. Entonces, cuando ustedes, si en algún momento ya están, vea, un tip que me dio Mónica me sirvió para la entrevista, escríbame, que eso me hace sentir muy bien. Entonces, sí, yo todo el tiempo estoy dando capacitaciones y estoy haciendo workshops y haciendo muchas cosas, eh, no solo para la gente inmigrante, sino para muchos otros tipos de público. Entonces, yo creo que ya eso es todo. De pronto cojamos una última pregunta, si hay. Todos me hicieron el favor de llenar el feedback form. Sí, señora. Falto yo. Me distraje, perdón. Ya voy. El favorcito. Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? Nos quedan 7 minutos. Y yo creo que ya María Paula se fue. Entonces ya no hay nadie del consulado. Hay algo que me gustaría compartir. Cuando hablaste de las historias, en mi clase de inglés hablaron precisamente, nos dieron una charla sobre eso. Y una persona especialista en recursos humanos decía que esas historias deberían ser máximo de 1.5 minutos y que debían tener, así como los cuentos que le dan a uno, le dicen a uno, debe tener un inicio, o sea, qué fue lo que pasó, una parte media, qué hiciste en esa situación y una conclusión o cierre, cómo eso te sirvió, cómo al final qué pasó, un cierre de la historia. Eso, y en lo de suponer, hay un cuento que yo leí cuando estaba como en 3er grado y me pareció fabuloso y lo traigo a colación porque es la importancia de suponer. Habían 2 reyes, uno le mandó una carta al otro y le dijo, por favor, ¿me puedes enviar un caballo blanco? O si no, y no terminó la frase.
El otro rey pensó que era o si no me invadía o algo así. Entonces le respondió, si yo tuviera un caballo blanco, no tengo un caballo blanco. Si lo tuviera, y tampoco contestó. Inició una guerra que duró años. Al final se sentaron y hablaron y le preguntó, ¿usted qué quería decir? Que si me podías enviar un caballo blanco, si no, de cualquier color. ¿Y tú qué quisiste decir cuando me dijiste que o si no? Pues que no tengo un caballo blanco, pero que si lo tuviera con gusto te lo enviaría. Entonces, esa es la importancia de no suponer. Nada más. Gracias. Muy buenos aportes, muy buenos aportes. Muchas gracias, Lisney. Sí, es importante, no sé, uno a veces viene con muchas taras, yo les llamo taras mentales y taras culturales, y ustedes se imaginarán que, por ejemplo, en mi trabajo que hago con el CCI es donde viene gente de tantas partes del mundo. A veces uno dice como, oh my God, pero ¿por qué? Y es porque culturalmente para esa persona tiene sentido. Entonces, aquí es muy fácil porque estamos todos entre colegas y ya no sabemos nuestro background, pero al entrar, por ejemplo, en contacto con gente de otras culturas, ahí es donde hay como muchos choques. Entonces, una de las cosas que les puedo decir es mézclense mucho, salgan, vayan a comer con los ucranianos, salgan con los rusos, vayan con los de Etiopía. Bueno, traten de aprovechar, finalmente, esa es una de las cosas que uno puede aprovechar estando en Canadá, la cantidad de diversidad que hay. Y ahí va uno aprendiendo un montón de cosas que de pronto uno no sabía de una cierta cultura, y qué tal en algún momento usted presente una entrevista con alguien de esa cultura, bueno, ya sabe más o menos cómo es. Entonces, el networking es muy importante. ¿Cómo nos enteramos de tus capacitaciones? Bueno, en la página web, si siguen si se quieren suscribir al newsletter, nosotros siempre ponemos en el newsletter cosas. Yo trabajo mucho con la comunidad inmigrante latina y con las mujeres. Entonces, es más, tengo una capacitación gratis para mujeres en STEM. La que la quiera tomar me escribe y se la envío. Mujeres en STEM. Entonces, sí, o sea, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ok. Sí, pero cualquiera lo puede tomar. O sea, si me dices, yo no soy ingeniera, pero trabajo como dentista, pero quiero aprender de liderazgo, se la mando, no importa. Entonces, ese es el mensaje. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por compartir. Por favor, lo que hayan aprendido, compártalo. Eso es una de las cosas que yo creo que así es como hacemos mejor mundos. Adriana. No, para darte las gracias, Mónica, porque de verdad que tienes una manera muy amena de explicar, unos ejemplos muy prácticos y muy aterrizados a la realidad. Ya he aprendido mucho de todo lo que nos has compartido, y Dios te bendiga y muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invertir su tiempo, no haber sido a cine. Hola, Maika. Les quería de verdad dar las gracias, de verdad, por el apoyo hacia nuestra comunidad, porque prácticamente cuando uno está llegando, uno se siente como un poquito solo y como que en el limbo. Entonces, bueno, sí, de verdad, muchas gracias por el apoyo. Yo aprendí bastante, de verdad. Maravilloso. Y de verdad, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Muy bueno el curso. Nos hiciste sentir seguras para hablar. Sí. El ambiente fue muy familiar.